Bienvenidos, bienvenidas. Quiero tomar un momento para agradecer a todos los organizadores, a todos los compañeros y compañeras de una semilla del grupo Quetzalcóatl que hicieron el enorme honor de invitarme aquí a formar parte de esta ponencia. Y bueno, sin más, vamos avanzando. Veo muchas caras familiares, la mayoría son del grupo, entonces me parece que va a ser algo interesante ir avanzando en estos temas que para algunos son familiares, para otros son completamente ajenos quizá, pero bueno, creo que sería una buena forma de ir comenzando a introducirnos en esta imaginación. Yo le llamo neopaganismo mesoamericano. Voy a explicar esto, pues es más o menos un poco lo que vamos a hacer. Vamos a posicionar en un contexto histórico, sencillamente para desarrollar una noción de autoconciencia, dónde estamos parados. Y tres nociones de un marco teórico que voy a manejar: colonialismo, transmodernidad y transhumanismo. Después voy a hablar lo que entiendo yo por neopaganismo y obviamente de la cosmovisión mesoamericana, que sería básicamente los cuatro rumbos y el tema de la polaridad. Y ya después esto ya en contexto de Temazcal, Nahui, Jecar y Jiote, que es el grupo que estamos aquí. Y pues por último un pequeño ápice de cómo todo esto está generando identidades, todo este movimiento mexicanista, mesoamericano, etcétera, todo este reencuentro con el pasado está generando identidades culturales, está modificando la cultura de nuestro tiempo. Bueno, pues sin más, vamos avanzando. Posmodernidad. Mira, aquí yo voy a poner muchas imágenes. Aquí basta con ver, y no hace falta, me parece mucho, dar tantos detalles acerca de las crisis civilizatorias que estamos viviendo: inundaciones, pandemias, una guerra en curso en Ucrania y el genocidio en Palestina, patrocinado por Estados Unidos, completamente televisado. Y bueno, pues amenazas nucleares, catástrofes de todo tipo. Es algo complejo y bueno, pues tenemos ahí también este tema que habla por sí sola de imagen. Creo que esta imagen da cuenta de la crisis en la que nos encontramos. Si fue una construcción mediática es completamente perversa, y si fue real todo esto, ¿no?, que pasó en Cuchitlán, Jalisco, etcétera. Y bueno, creo que estamos todos muy conscientes de que es una época muy complicada que estamos viviendo. Y bueno, entonces ese es como nada el contexto histórico de lo que vamos a partir. Nuestra contemporaneidad, el momento presente. Y hacia donde, más bien desde donde estoy construyendo esta visión, esta óptica del neopaganismo mesoamericano, voy a manejar estos tres conceptos: postcolonialismo, que básicamente es una crítica al eurocentrismo, que bueno, esta crítica analiza cómo todos los pueblos fueron colonizados y a partir de ese momento, incluso después de las independencias políticas, todavía siguen siendo dominados por los imperios. Básicamente es eso, de forma muy reducida, me disculpo, pero para ir avanzando más rápido. También por medio de estas imágenes vemos las crisis, sobre todo en los países del primer mundo, que son migratorias, pero que generalmente es porque las guerras devastan esos países y ellos tienen que emigrar, o son migraciones que son producto de crisis políticas o económicas, son refugiados económicos realmente. Pero si se dan cuenta, es un poco el discurso que se está manejando ahorita. Los grandes problemas de Europa, Inglaterra, Estados Unidos son las migraciones, ¿no? Pero de cierta manera ellos las han causado. Y bueno, pues esto es una realidad, que todos estos pueblos fueron sometidos, fueron esclavizados, y que siempre hubo grupos que fueron marginados o han sido marginales con respecto a la metacultura. Y en ese sentido se explica cómo estos países, lo que se podría resumir como el norte global, son más ricos y los del sur global son más pobres, ¿no? Y bueno, ese sería el caso de México.
en un contexto latinoamericano también, pensando de esa manera. Y bueno, ahí está esta imagen, el ascenso también ya de los fascismos y la crítica del poscolonialismo está también tratando esto. Lo estoy retomando estos temas porque los voy a integrar posteriormente. Todas estas compañías, ¿no? Las hegemonías económicas que viven o subsisten a través de la explotación de otros pueblos. Y bueno, es importante también recalcar que todas estas compañías también desgastan recursos naturales, es decir, la misma naturaleza, y explotan la fuerza de trabajo que son los seres humanos. Otra noción, poshumanismo. Hay muchos tipos de poshumanismo. Yo voy a leerlo desde donde está la lectura de Braidotti, Rosy Braidotti, una filósofa italiana. Ella plantea el poshumanismo como una ética post-antropocéntrica, es decir, ya el ser humano no es el centro ya de la vida. El ser humano ya no tiene derecho a explotar o aniquilar a otros seres vivientes. Y bueno, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos a este salvaje que está lastimando a un animal indefenso, que bueno, esto ya ha llegado a las legislaciones. Hace un par de semanas que ya se prohíbe la violencia en las corridas de toros. Y bueno, se ha debatido ahí la identidad de los toreros y todo esto, pero ahora se piensa ya más en función a los derechos de los animales, de otros seres vivientes. Y bueno, esto es un poco el posthumanismo, coloca al ser humano ya como cualquier ser viviente, y por lo tanto otros animales y seres vivientes también tienen derecho a la existencia. Y es un poco el paradigma, si me lo estoy entendiendo. Transmodernidad es un concepto que desarrolla Enrique Dussel, que fue catedrático aquí también en la UAM, falleció hace poco. Y en conclusión, así rápidamente, Dussel plantea que, voy a citar directamente a Dussel, que él entiende transmodernidad en este ensayo que se llama así, Transmodernidad, que es una crítica de la modernidad y de la posmodernidad también. Y bueno, como ustedes probablemente recordarán, Dussel escribió la filosofía de la liberación y las éticas de la liberación. Ha sido un gran precursor de toda la teoría postcolonial en Latinoamérica. Bueno, voy a citar a Dussel: la transmodernidad debe llevar a una transformación ética y social, buscando justicia, equidad, reconocimiento para todas las personas, más allá de sus orígenes culturales e históricos. Esa cultura periférica oprimida por la cultura imperial debe ser el punto de partida del diálogo intercultural. Y bueno, en ese esquema tenemos a todas las culturas de la periferia, todas aquellas que han sido de alguna forma sometidas o marginadas por el norte global. Y Dussel lo que plantea es que debemos encontrarnos con el pasado de nuestros pueblos, con nuestros orígenes, y a partir de ahí plantear una alternativa que sea diferente a la modernidad. Y nada más ahí, recordando que Dussel en la modernidad ve precisamente el origen de todos los problemas que nos están acaeciendo el día de hoy: el capitalismo, la ciencia al servicio de la guerra y de la tecnología militar, la destrucción de la naturaleza y bueno, la explotación de los seres humanos, la decadencia de la fuerza de trabajo. Todos los problemas los sitúa Dussel más o menos siglo XVI, XVII, cuando nace el capitalismo, cuando nace este tipo de dinámica. Y bueno, eso es lo último. Con estas nociones, ahora sí vamos a hablar del neopaganismo. Como tal, el neopaganismo tiene muchas variaciones. Hay neopaganismos en todo el mundo, porque realmente es un reencuentro con las culturas antiguas, con todas las sabidurías y prácticas rituales antiguas que ya existían. Yo lo estoy manejando con un sesgo un poco irónico, porque neopaganismo trae estos dos vocablos, neo y paganismo. Entonces es como un nuevo paganismo. Entonces hay como un sesgo incluso de rebeldía, un sesgo de
de crítica hacia todos los bloques hegemónicos que han considerado estos conocimientos como marginales, los han marginado, los han desplazado de los esquemas válidos, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas las civilizaciones, por ejemplo, estos rituales de fuego, todas las comparten, están presentes ahí en las imágenes de maneras diferentes. Y bueno, lo vamos a manejar como una reapropiación simbólica del pasado, así en general, y también de espacios, ¿no? Estas prácticas, y también traen como un ingrediente emancipador porque nos reconectan con todos aquellos aspectos que fueron marginales de los conocimientos oficiales, ¿no? Incluso los conocimientos académicos por mucho tiempo fueron eurocéntricos. Por eso es una crítica interesante este planteamiento. Y bueno, tiene un potencial descolonizador y bueno, y conecta con los temas neoindigenistas, con la naturaleza, con lo femenino, y además rescata los espacios culturales, que es como regresar de nuevo a estos espacios y reapropiarlos, darles otra nueva lectura por medio de ceremonias y prácticas que seguramente van a ustedes a ver acá afuera cuando termine esta presentación. Ahora sí, tenemos la primera noción, que es el neopaganismo. Yo veo que retorno a esta práctica y vamos a hablar de la cosmovisión mesoamericana, que sería el segundo ingrediente. Mesoamérica lo leo tal como Kirchhoff lo lee, todo este mosaico de civilizaciones que había entre Aridamérica y bueno, al sur, ¿no? Como estaba ahí, que serán todas las culturas que ustedes conocen, la zapoteca, mixteca, mexicas, mayas, etc., ¿no? Todo este mosaico cultural que se llama Mesoamérica. Eso es lo que vamos a entender. Y bueno, por cosmovisión lo leo igual como lo plantea Dietrich, que él dice que es una forma, cito, en la que un grupo humano estructura su experiencia y comprensión del mundo, dependiendo de su contexto histórico y cultural. Esto es lo que estoy entendiendo o más bien así estoy leyendo ese vocablo de cosmovisión. Es una visión del mundo. Y entonces nosotros vamos a ver cómo nuestros ancestros veían el mundo, pero también quiero enfatizar que uno de los temas que estoy tratando de poner sobre la mesa es que esos ancestros que teníamos están vivos todavía en nuestros pueblos indígenas. Entonces no podemos idolatrar o idealizar o romantizar el pasado sin darle una validez a todos los pueblos originarios que están vivos y que siguen con sus tradiciones. Eso nada más como paréntesis. Y bueno, ya de ahí vamos directamente a los 4 grupos. Aquí me voy a este tiempo mítico. Solamente quiero darles una cita más de Alfredo López Ospin, un maestro muy querido de aquí. Estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Falleció hace poco, un maestro realmente entrañable, tuvo la cátedra de Mesoamérica en la facultad. Y bueno, él dice que los 4 rumbos, cito, constituye un núcleo de percepción y acción frente al universo. Entonces, para entrar un poco en la imaginación de los 4 rumbos, consideremos que era realmente como ellos vivían la vida, era la actitud un poco que ellos tenían hacia la vida, hacia el universo. Y para ir más o menos avanzando en este punto, vamos a colocarnos en un tiempo mítico. Incluso esta historia la acabamos de comentar en el Temazcal el domingo pasado, los que estuvieron ahí quizá, que es un tiempo mítico, es un tiempo anterior al tiempo de los seres humanos, y en este tiempo había esta figura monstruosa que vamos a llamarla una monstrua porque se llama Zipactli, y la describen algunos códices que tenía 9 cuerpos, 9 bocas, así muy Lovecraftiana, muy impresionante esta monstrua, y por alguna razón Tezcatlipoca, Quetzalcóatl,
están en un combate y necesitan aniquilarla. Para hacer eso, Tezcatlipoca se corta un pie y lo echa a las aguas, que es de donde proviene esta mostra, y emerge la mostra como si fuera una carnada. En ese momento Quetzalcóatl y Tezcatlipoca la matan, y de ese cuerpo nace la materia, nace el universo. De ahí es un poco el relato mítico. Tezcatlipoca es la oscuridad, Quetzalcóatl la luz, y Zipaquí es el caos. Entonces, de esta dualidad de luz y de oscuridad nace prácticamente el universo. Está intrínsecamente asociado con esta dualidad. A partir de este cuerpo, esta materialidad que se expande, nacen los cuatro rumbos. O sea, la vida se dispara en estos cuatro postes, en estos cuatro árboles que están representados en esta imagen, donde se une el plano de lo celeste con el plano del inframundo. De ese choque nace ahora sí ya el tiempo de los seres humanos. Y bueno, a cada rumbo le corresponde un guardián o una energía, o vamos a ponerlo así como una deidad personalizada, cada uno con sus propias características. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xipetotl y Mictlantecutli, Tezcatlipoca Negro, ¿no? Del norte. Y bueno, a cada uno le corresponden ciertas características, ciertos rasgos que vamos a analizar en un momento, pero vamos a ir. Hacer un paréntesis en esto, en este tema de los supuestos complementarios. Es muy interesante, como vimos, el origen está entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y como tenemos ahí en esta representación del lado izquierdo, está esto que está representado en muchos códices, que es esta especie como de tejido, que es lo que contienen los árboles por dentro, que no es más que la dualidad o la representación de este choque de las fuerzas del fuego y las fuerzas del agua, las fuerzas celestiales y las fuerzas acuáticas. Y bueno, esto es como una expresión en sí misma de la polaridad. Entonces, nuestros ancestros tenían esta visión de polaridad. En todo veían esta dualidad en función de opuestos que no eran antagónicos, sino que eran opuestos complementarios. Y algo muy importante que hay que recalcar es que realmente ellos no buscaban o no estaban interesados en sí en la polaridad, sino en la posibilidad de una unidad, una fusión. Y a eso le iban a llamar Ome-Teotl, que significa energía dual. Ome, dos, Teotl, energía. Entonces, es un poco la síntesis de estas dos polaridades, de estas dos fuerzas que están en constante, a veces en choque o en guerra. Y esto nos da la posibilidad ya de hablar, y bueno, esto no, obviamente no lo estoy yo leyendo quizá de forma tan académica, pero por supuesto que esto lo pueden encontrar en todas las investigaciones que se han hecho. Seguramente los doctores hablaron ayer de estos temas, ya de forma más específica. Y bueno, yo voy a ir avanzando en el sentido de rasgos de lo masculino y de lo femenino. Y bueno, me disculpo, es una síntesis, es algo muy breve para que nos alcance el tiempo. Y también quiero dar una explicación, quiero ser muy enfático en el sentido de que cuando hablamos de rasgos de lo masculino y de lo femenino, no estamos propiamente hablando del género. O sea, no tiene nada que ver con hombre, mujer, biológica, cis hombre, cis mujer, o de cualquier identidad que se pretenda manejar. Esto es anterior al género, son sencillamente marcos mentales, marcos de referencia para entender esto de lo que podemos de forma genérica generalizar como energía masculina o energía femenina. Y bueno, aquí tenemos un cuadro, no nos vamos a detener mucho en donde dice polaridad luminosa o polaridad oscura. Sencillamente vamos a describirlo de forma muy rápida. Algunos rasgos, por supuesto, ya en general, de lo que podríamos entender por energía masculina, propósito y dirección, entre paréntesis,
voluntad. Vamos a suponer así, con un ejemplo concreto, cuando tú vas a una guerra, a lo mejor tú eres un soldado, puedes ser un capitán o un general, puedes tener cualquier posición, pero tú sabes a qué vas a la guerra. Puedes ganar o puedes perder, pero en tu imaginación tú tienes un objetivo preciso, por qué estás haciendo algo. Y eso es un rasgo de lo masculino. Presencia y conciencia, podemos pensar en una metáfora como la luz, cuando entra o penetra en la oscuridad, ahí está, ¿no? Como esta presencia. Y bueno, esto si lo asocian también tiene mucha conexión con los temas ya budistas, ¿no? Cuando colocas la mente en un solo punto y focalizas tu imaginación en algo, concentración, a eso nos estamos refiriendo. Hay un sentido de trascendencia, firmeza y estructura. Bueno, también hay muchas representaciones de toda esta parte masculina, de energía masculina. Pienso, por ejemplo, que cuando un guía explica y tiene una forma de explicar las cosas con claridad, da mucha confianza, ¿no? Y bueno, ahí no estamos leyendo lo que hay a los lados, pero hay ejemplos ahí, después podemos profundizar en otro espacio quizá, pero bueno, es algo muy característico, firmeza y estructura. Ahora, también la libertad, porque siempre esta energía está generando un esquema de tensión, pero porque de cierta manera quiere redimir esa energía o quiere liberarse. Esto es un poco abstracto, pero piensen, por ejemplo, cuando ustedes se meten o comienzan algo nuevo y el hecho de estarlo desarrollando día con día, con constancia, genera una tensión, pero cuando la terminan hay una gran liberación. Digamos que esto está buscando esta propiedad. Y bueno, no vamos a abordar los otros temas, sencillamente vamos a contrastarlo. Vamos a usar este ejemplo de, si les parece bien, una pelea. O sea, una pelea. Las peleas, los juegos, estos de la UFC, por ejemplo, es una de las expresiones contemporáneas de que cuando los pueblos están en paz, generan juegos para simular estas batallas, estos encuentros con la muerte. Y en ese momento el peleador o el guerrero podemos analizar esa imagen. Vamos a ver que está reflejando todos estos elementos, la presencia, la concentración, porque si se descuida pierde, ¿no? Pero al mismo tiempo es una autoaniquilación porque puede morir en ese momento por los golpes y todo, ¿no? Tiene que tener voluntad y es un poco, no sé, de forma sintética, como se podría resumir ahí esta polaridad. Vamos a contrastarlo con la energía femenina, que recordemos que no necesariamente estamos hablando de género, es decir, un ser humano que sea hombre o mujer o que sea incluso de una identidad no binaria puede tener también estos elementos. De hecho, para ellos estos elementos existían en cualquier ser humano independientemente de su género. Obviamente, un ser humano va a tener más de una fuerza que la otra, ¿no? Una de las dos va a prevalecer en esto. En comparación sería ahí, ¿no? Amor, conexión, fluidez, espontaneidad. Y bueno, ahí sí ya rayo un poco en los estereotipos de género. La que se asocia con una madre amorosa que incondicionalmente ama a sus hijos, etc. Fluidez y espontaneidad. Porque bueno, esta energía vive en el instante también en forma de flujo, por eso se le asocia mucho con el agua, con el mar incluso, sería una buena metáfora para describir esta energía. Siempre está fluctuando, a veces está en calma y otras veces es una tempestad, si lo asociamos con la fluidez de las emociones, de las ideas, la expresión, la sensualidad, etc. El sentido de nutrición y de protección. Pensemos en el útero, pensemos en cómo la madre da incluso su vida, su salud para
alimentar a este nuevo ser que está en su vientre, ¿no? Y bueno, la parte de intuitiva, la parte que conecta, que sin ser realmente un pensamiento lógico, pero está conectando, está haciendo alguna deducción también importante. Y bueno, de ahí vamos ahí a estas figuras, arquetipos de lo femenino, de forma muy sintética. Volviendo al tema, después de este breve paréntesis, tenemos ahí cómo en el interior están estas fuerzas, estas energías duales en el interior de cada árbol, es decir, de cada rombo. Y hacia abajo tenemos el inframundo, el Tlactipa, que sería el plano de los seres humanos, y el plano de lo celeste, el plano. Y vamos a ahora sí hablar de los 4 rumbos concretos, específicamente, pero piensen, bueno, ya están más relacionados con esto, un poquito, pienso que va a ser más sencillo de visualizar, pero si tú nunca has entrado en Temazcal, piensa que es un círculo, lo que vamos a hablar ahorita, y vamos a ir avanzando así como si fueran las manecillas de un reloj, dándole vuelta a estos rumbos. Y en esta imagen vamos a ver cómo era un poco esa visión del mundo, que hacia abajo los 9 planos, hacia arriba 13, los 4 árboles, ahí están a los lados, ahí está la pirámide, que es el Antepec, el monte sagrado, sobre Zipac, ¿no? Está el cuerpo ahí, pero que también está devorando hacia el inframundo. Ahí se ve como un lagarto, un cocodrilo, y bueno, en cada poste está ahí su guardián, su escapiboca, su energía personalizada. No va a ser muy específico. Si ustedes están interesados en esto, hay muchas lecturas tipo académico. Yo lo que voy a hacer sencillamente es extraer los símbolos, los arquetipos, en un sentido más junguiano. Quetzalcóatl, 2 vocablos, Quetzal, como algo como de belleza, y Coatl, que sería serpiente, ¿no? También tenemos una polaridad ahí, un desdoblamiento de esa deidad personificada, que sería el Xolotl, que significa monstruo, que tiene su propio mito. Recordemos que todos los animales tienen una explicación mítica, y bueno, de ahí viene a Xolotl, el ajolote, y el Xolotl Ixcuintli, ¿no? El perro que ayuda en el Mictlan, que sería una representación de Quetzalcóatl que ayuda a las personas a pasar de un plano a otro. Y bueno, del lado derecho está ahí también el Quetzal y el Coatl, ¿no? La serpiente. Quetzalcóatl, si nos atenemos al lenguaje, al tipo de lenguaje náhuatl, vamos a darnos cuenta que es un lenguaje muy poético, que funciona simbólicamente. Entonces Quetzalcóatl, más que un dios personificado, era el fenómeno mismo de la luz, el primer rayo solar que superaba la oscuridad y que iluminaba. Y si esto lo trasladamos a una metáfora, a un símbolo, esto es la conciencia, es la luz espiritual que ilumina, probablemente en la ignorancia o probablemente en la materialidad. Y esto es lo que vamos a extraer de este rumbo. Huitzilopochtli es el rumbo del sur. Vamos avanzando en las manecillas. Tenemos ahí igual a Huitzilihuatl y Huitzilopochtli. El mito originario de Huitzilopochtli tiene mucho que ver con su función simbólica, porque recordemos que Huitzilopochtli, ante la amenaza de que hermanos de Coatlicue la querían matar, él rompe el vientre de forma violenta, sale con sus armas y los derrota a todos. Uno de estos era Coyolxauhqui, ¿no? Que manda, y que pueden ustedes ver como en ese disco impresionante que está en el Templo Mayor. Y esta energía de defender la vida, de defender la tierra, porque Coatlicue es la vida, entonces da cuenta de esta energía. A mí me parece sumamente interesante. Siempre lo he dicho, incluso en nuestro espacio en el Temazcal, siempre que tenemos oportunidad de compartir, que esta energía de Huitzilopochtli se refiere a esa capacidad de la naturaleza de expandirse, de autopreservarse, de siempre
buscar la supervivencia a pesar de cualquier amenaza a la vida. Esa energía podemos sintetizarla como Huitzilopochtli. Y para Occidente, esto también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el pensamiento de Schopenhauer. Él tiene esta teoría, esta fuerza inconsciente de la naturaleza que siempre busca la autopreservación y que además se va a objetivar en la mente del ser humano en forma de ego. Y aquí ya podemos asociarlo. Nietzsche también lo retoma, la voluntad de poder, nada más que Nietzsche lo maneja más como la voluntad de poder, pero siempre venciéndote a ti mismo. Por ejemplo, salir de una adicción, superar algo que quieres imponerte y llegar al autocontrol y al autodominio siempre te va a dar más poder, pero más poder sobre ti mismo. Y en ese sentido se asocia mucho con el pensamiento de los antiguos mexicanos. Algo similar, no exactamente, pero Freud también hablaba de la libido, y a mí me gusta mucho cómo lo conecta Bergson con su teoría de Ley Vital, la fuerza vital, donde la vida siempre está en constante evolución, en constante cambio. Bueno, ahí está esa fuerza, Cihuatlampa, que sería lado asociado con lo femenino, Tonantzintlalli, Coatlicue, y un lado también masculino que representa el cambio, que es Xipetotec. Y bueno, aquí está el poniente, es el sol ya entrando en la oscuridad de la noche, y como toda esa metáfora del vientre materno, en el cual el sol va a desatar su lucha para vencer la oscuridad, nacer de nuevo en el plano astral. Podemos ver esto representado ahí, por ejemplo, en Coatlicue, que ustedes pueden encontrar ahí en el Museo de Antropología, Xipetotec. Y bueno, en general podemos aislar este símbolo en términos de feminidad, si les parece bien, de naturaleza con todas sus variaciones creativas y destructivas, y esta imagen del útero materno, esa vuelta o retorno a ese estado en el cual nos nutrimos, nos regeneramos y nos revitalizamos. Eso lo hacemos nosotros en el Temazcal también, en el rumbo del Cihuatlapa. Y bueno, se ponen en práctica todos estos valores. El último rumbo es el Mictlampa. En este rumbo, creo que probablemente el más famoso, más conocido por el Día de Muertos, etc., hay dos deidades personificadas, una que se llama Mictlantecutli y otra que se llama Mictlancihuatl. Y además está aquí la presencia de Tezcatlipoca y Ayauqui, que sería el negro del espejo, ¿no? Básicamente aquí se asocia todo lo que es el plano de la oscuridad, el plano del inconsciente con todo lo que implica. Ahora esto implica que el inconsciente no es que no haya conciencia, sino que sencillamente es otro estado de conciencia. Y eso lo podemos vivir todas las noches en el sueño. Te duermes, estás soñando, a veces recuerdas cosas que sueñas, a veces no. Siempre traemos información de ese plano que no es algo que siga la lógica de la conciencia, pero que se rige a veces hasta por medio de símbolos. Y bueno, se asocia por supuesto con un estado de transición entre la vida y la muerte. De forma ecuménica ustedes pueden leer el Mictlán como el purgatorio, como una forma de purgatorio, sería algo muy parecido, muy cercano en ese sentido. Y bueno, pues así en conclusión está ahí también Tezcatlipoca, que es una presencia importante porque trae este espejo de obsidiana con el cual te refleja a ti, o te obliga de cierta manera a ser autoconsciente de todo lo que tienes que transformar, de todas las cosas de las cuales tienes que purificarte, y con el objetivo de llegar a la luz, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, tenemos ahí los 4 grupos y se preguntarán dónde está el centro del Xiltli, ¿no? Bueno, el centro para los antiguos mesoamericanos, el centro era cada ser humano, y en función de ese ser humano, como tú eres el centro, de ahí tienes que ver dónde queda el norte y el sur, pero ese era el centro. Eso también lo vas a ver en el Temazcal. Había un proyecto también, para darle ya cierre a este punto, un proyecto de ser humano de Platón de Cayo. Y voy a citar a Frank Díaz: el descenso de las serpientes emplumadas. Por aquí en paréntesis, antes de que siga con la cita,
Este libro él lo pone como serpientes emplumadas, como enviados, como iluminados, como Budas, ¿no? Y bueno, sigo con la cita de Frank Díaz. Tiene un objetivo: pulir el espejo de la conciencia humana mediante el ejemplo de su merecimiento en carne y sangre, hasta convertirlo en un vehículo digno de la belleza pura del espíritu, que eso sería Quetzalcóatl. O sea, tienen un proyecto de ser humano muy parecido a otras sabidurías, por ejemplo, está Seacat, Topitzin, Quetzalcóatl, que se podría asociar incluso con la figura del Cristo, el iluminado, o el Buda mismo, que es lo que quiere decir. Bueno, ahí está. Y todo esto lo vamos a integrar, lo vamos a ver. Ya tenemos las dos nociones de neopaganismo y toda la imaginación mesoamericana, la cosmovisión. Entonces esto ya lo podemos ver completamente integrado en un temazcal, por ejemplo. Si tú nunca has ido, ahí están los 4 rumbos, existían desde siempre, y lo podemos observar ahí, esta función, están ahí los 4 rumbos, y de forma ahí visual tenemos cómo el fuego, al chocar con el agua, nace el vapor, y ese vapor es lo que te va a sanar. Si se dan cuenta, es nuevamente este ejercicio de la dualidad, de opuestos complementarios. Y algo muy curioso nada más es que cuando el agua choca con el fuego de las piedras, con el calor, entre comillas, el agua sufre, se ofrenda, se sacrifica, y de ahí nace el vapor. Igual el fuego sufre el choque, el contacto con el agua. Muy interesante, muy curioso cómo encaja todo este marco de referencia de la polaridad, pero el vapor sería Ometeotl. Todos los fenómenos de polaridad que hay adentro del temazcal también van a ser Ometeotl. Por eso muchas veces es la primera palabra que se dice antes de hablar, ¿no? Ahí, bueno, es un modelo de tantos tipos de temazcales. En el interior está ahí las piedras, 4 rumbos. Este es un Inippi, los norteños, y bueno, se puede trazar ahí todos los 4 rumbos. El centro sería el Xiltli, el centro, acuérdense que son los seres humanos. Y ahora sí llevamos al Naume Gioteo, que vimos de forma sintetizada en el video que ustedes vieron hace un momento. Y la historia rápida de este temazcal. Aquí está el Judith, está en el primer cuadro, está por ahí creo también Leti Yebra, la vi hace un momento. Por ahí, Leti Yebra, bueno, esto de historia, más o menos 10 años, estuvimos en una serie de sesiones, más o menos que duró un año y medio, porque se iba a construir un centro para las adicciones. Era una época muy, muy difícil, probablemente peor de la que estamos viviendo ahorita, porque era el momento en el que había muchísimos conflictos armados en todo el país. O sea, sí había brotes muy fuertes, y bueno, la forma de responder en ese momento era hacer un centro de adicciones que además iba a ser financiado. Después no se realizó esto, pero bueno, ahí Leti Yebra y la maestra Eleazar sí continuaron con esa idea. Creo que lo dijo Judith hace un momento también. Y ahí está el temazcal, antes de que, bueno, el terreno. En esa foto está la maestra con un amigo, el señor Fragoso. Está pues, ahí negociando, viendo. En ese día se lo estaba ofreciendo ese terreno. Y para los que sí conocen el espacio, esa foto fue tomada desde donde está en la zona residencial, que está atrás, hacia arriba. Es decir, como ustedes ven, ahí no había absolutamente nada. Bueno, ahí podemos ver ya, si quieren, para que vean cómo sí se pueden integrar estas nociones en nuestra vida práctica. Podemos ver ahí cómo Huitzilopochtli, que es esta energía, funcionó u operó a través de la maestra, porque ella persistió en este proyecto, ¿no? Le dio continuidad, no se dejó vencer por las adversidades. Todos dijimos, bueno, ya nos vamos a dedicar a nuestras vidas,
Y ella siguió con ese proyecto y gracias a eso pues ahí está el Temazcal allá construido. Y bueno, este Temazcal está ahí operando los viernes, sábados y domingos. Ojalá que en algún momento puedan visitarlo. Y bueno, yo tenía preparado este video, ya hay otro video, pero se los pongo de 1 minuto y medio. Este se hizo en honor a un aniversario que hubo allí, para que no lo conozcan, vean más o menos las actividades que hay ahí, ya sea de forma muy rápida. Pues está el símbolo, la Ouijeta, estamos siguiendo todas las naciones. Ahí están integrados ya los 4 rumbos, Xitli, los 4 Tezcatlipocas y que Nahui, 4 Ejecat, Esperanza, ¿no? Que es el nombre del Temazcal, una semilla para el futuro. Ok, por último, ya nada más para cerrar, quiero, a partir de esta noción de neopaganismo, quiero decir que muchas ciencias, entre ellas la neurociencia, que para mí la neurociencia es como la última esperanza de las personas que no creen en energías, que no creen en Dios. A la regeneración de los seres humanos. La meditación y la neuroplasticidad, respiración consciente y regulación del sistema nervioso son como los beneficios que la neurociencia, que estudios recientes están descubriendo en todas estas prácticas antiguas. Sonidos y vibraciones, que en un temazcal son los huicans, o los cantos, ¿no? Los cantos sagrados, donde además viene toda la información que acabamos de ver, las energías, la polaridad, los 4 rumbos, etc., las deidades personificadas. Está esta conexión con la naturaleza y la sanación del estrés. Bueno, ya en el Temazcal está demostrado ya que el baño libera endorfinas y disminuye la cantidad de cortisol en el cerebro, es decir, hace un ser humano menos estresado, y al tú estar menos estresado vas a ser probablemente un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor hijo, y probablemente tu sociedad va a estar mejor, y así vamos escalando, porque es una crítica que se le ha hecho además a la neurociencia, que es como muy individualista, que coincide ahí con lo postmoderno. Pero bueno, no se preocupen, el neopaganismo ya supera incluso esta noción, porque tiene una función social, que sería la diferencia entre esto, la neurociencia o la ciencia contemporánea y bueno, el retorno de estas prácticas, tal como lo planteamos desde el principio. Lo último es esto, construcción de identidades a partir de productos culturales, el arte. Con esto ya voy a cerrar. Tenemos aquí una cuatlicue con cara, ¿no? Y abajo tiene un ángel, es decir, es una cuatlicue barroca o neobarroca, si quieren. El lado que sigue es una pintura de una autora, una pintora de Tlajomulco, en Jalisco. Es el pan de muerto, pero no solo es el pan de muertos, sino todo lo que implica en la imaginación ese pan de muertos.
del otro lado es el pulque, ¿no? Una representación también de ahí, y hay de todo. Ustedes lo van a ver en todas partes a donde vayan, está renaciendo de nuevo, se está reconciliando con todo este pasado mesoamericano, y está desarrollando identidades cada vez más sólidas, lo cual a mí me da mucha alegría porque, si recuerdan lo que planteé desde el principio, es un efecto descolonizador también al mismo tiempo, porque ya el paradigma no es lo europeo o lo norteamericano, el paradigma es reencontrarnos con esos conocimientos y raíces que fueron marginales por muchos años. Y bueno, esta instalación acaba de salir este reportaje en El País. Chávez Mármol es el autor. Le acaba de dejar caer una cabeza olmeca a un Tesla, con todo lo que eso implica, como una crítica a lo que le han llamado neofaraonismo, ¿no? Tecnológico, o el neofeudalismo tecnológico, ¿no? De Tesla, etc. Interesante. También vamos a ver ese último, el cargador, que ahora ese está en un códice, pero está cargando RX, ¿no? Y también está haciendo esta crítica de que no ha cambiado mucho ese tema de la esclavitud, ¿no? Otro artista interesante, Javier Repaz, probablemente lo vieron, estuvo en el Zócalo, ahí en todo el pasaje del Zócalo, su exhibición, pero vean cómo trabajó a la energía de Coatlicue, la primera del lado izquierdo, luego está Quetzalcóatl y Tlaloc, con ese vigor, con esa vitalidad, fue como los trabajó. Y bueno, ya, por último, los retos que yo percibo en este concepto, solo quiero ya nada más cerrar, así muy rápido. El neopaganismo no es que exista, sino es algo que estamos construyendo y estamos proponiendo con todos estos, con estas características. Y bueno, ¿qué retos tendría en este caso? Superar el dogmatismo exacerbado, perdón. Todo dogmatismo es un poco contradictorio, porque dogmático ya es en sí, porque implica muchas cosas, como creer en energías, creer en cosas que a lo mejor no se pueden demostrar, que son más guiadas con una inclinación hacia la fe. Pero no me refiero a ese tipo de dogmatismo, me refiero a un dogmatismo, por ejemplo, en el cual se niegan que hubo sacrificios humanos, a ese tipo de dogmatismo, o un dogmatismo en el cual necesariamente era un pueblo romantizado, o que era la mejor de las civilizaciones. Por supuesto que no lo era, porque eran seres humanos antes que otra cosa, ¿no? Como cualquier grupo. Entonces también me refiero al dogmatismo academicista, al dogmatismo igual de lenguaje. Por eso tenemos que superar eso si queremos realmente entrar en un estado de unidad y no de fragmentación. Eso va a ser necesario. También un poco el capitalismo espiritual, el mercado, ver el tema espiritual como si fuera una mercancía. Y bueno, está perfecto si tú tienes un proyecto y este proyecto es autosustentable y eso es válido, que además todas las personas tengan un salario, un ingreso por el trabajo que están haciendo. Pero el problema del capitalismo aquí es que se empobrece y se utiliza y se mercantiliza con algo que esencialmente era emancipador, ¿no? Y entonces, por eso también nace un mercado espiritual. Lo pueden ver en Tepoztlán, quizá mucho más claro que en ninguna otra parte. Pueden ver los precios de los temazcales, pueden ver los precios, y realmente muchas veces no son ni siquiera guías especializados, esto no favorece a los pueblos originarios, a los locatarios, a los locales, a la gente que vive en las comunidades. Generalmente favorece a quienes invierten capital y sacan capital, meten dinero y sacan más dinero. Pero bueno, ese es el riesgo. Y también, lo digo abiertamente, hay que superar las relaciones verticales meritocráticas. Estamos ya en una época en la que ya prácticamente están desapareciendo esas nociones de grandes maestros
o de que tienes que pasar 20 años para llegar a cierto puesto. Creo que ya estamos en una etapa donde los seres humanos necesitamos también ya tomar responsabilidad de nuestras propias vidas, de nuestros propios actos, y me parecería que este tipo de prácticas tendrían que de alguna forma apuntar en esa dirección, porque los maestros no van a vivir para siempre. Entonces tenemos que fomentar la autoconciencia y bueno, encontrar una forma de práctica en la que esto nos lo cultive y busquemos nuestra propia sanación. Y bueno, habiéndoles dicho eso, ya sería la conclusión. Es un esquema de intervención biopsicosocial que consiste en una reapropiación simbólica del pasado mesoamericano. Eso es lo que estoy leyendo y proponiendo además como neopaganismo mesoamericano. Es una acción decolonizadora y transmoderna, tal como lo explicamos, es posthumanista y genera identidades comunitarias. Además de todo eso, es flexible con cualquier criterio filosófico, mítico, con cualquier sabiduría de otro tipo, no está casada con ningún dogmatismo. Y bueno, en síntesis, eso es toda la ponencia. Espero que de alguna forma les haya introducido en esa imaginación. Y no sé cómo estamos de tiempo. Daniel, ¿estás por ahí? Daniel, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Para un punto? Ok. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por su presencia.